te invitamos a formar parte de La Buena Obra. Para mayor información, visita nuestra página de Facebook, La Buena Obra, o contáctanos al WhatsApp más 569 4757 1770. Recuerda, más 569 4757 1770. Mi nombre es Nicolás Muñoz, soy profesor de Educación Física y pertenezco a la agrupación La Buena Obra. Hola, soy Felipe Valdés, soy profesor, vivo en la ciudad de San Javier de Loncomilla y soy parte de La Buena Obra. Amar y servir. La Buena Obra. FM7 tiene el agrado de compartir su programa Mesa Redonda, una mirada profunda a temas de interés social. Mesa Redonda es presentado y conducido por Oscar Valenzuela, profesor y consultor previsional. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en Radio FM7 conversando sobre estos temas. Ha sido un día lluvioso. Tenemos que tener cuidado con la lluvia, con el frío de lo que nos puede significar. Resfríos a lo mejor. Bueno, para calentar la tarde, hoy día vamos a presentar a nuestros nuevos entrevistados. Ustedes saben que el día 11 de abril nos reuniremos. Todo Chile se reunirá para elegir a quienes van a dirigir los destinos de esta nación. Los destinos de la patria, como dijo alguien por ahí. ¿Suena por ahí? Suena bien. Suena bonito. Suena bonito. Los destinos de la patria. Pero me recuerda a Manuel Rodríguez, a Bernardo Higgins. Carrera. Aún hay patria ciudadana. Exactamente. Y eso, en tiempos modernos, pueden ser ustedes. Claro, la sangre les beba y el corazón les parta, dijo Manuel Rodríguez. Algo por ahí, ¿no es cierto? Entonces, queremos tener una conversación. ¿Por quiénes vamos a votar? Voy a pedirle que cada uno de ustedes se presente. ¿Ya? El primero que llegó tiene el derecho de presentarse primero. ¿Ya? A hacer una brevísima, muy breve exposición de ¿quién es usted? Yo soy Ricardo Neumann, sanfernandino, nacido y criado en San Fernando. Tengo 33 años, 2 hijas. Una de 6 añitos, otra de 1 y medio. De hecho, ellas son mi principal motivación para estar en este proceso, porque la Constitución va a definir el país en el que van a vivir ellas. Y soy abogado, experto en temas constitucionalistas, y además tengo especialización en teatro y gestión cultural, así que tengo ahí una mezcla un poquito rara, pero no es tan rara, entre teatro y derecho. Así que eso, full motivado justamente porque la Constitución, además de incisos y artículos leguleyos, es una cristalización de cultura, de cómo vamos a convivir para el futuro. Así que esa mezcla entre cultura y teatro a mí me motiva mucho para poder estar aquí definiendo los destinos de la patria, como decía usted. Recordar tu nombre, que es lo que va a marcar. Ricardo Neumann, soy candidato independiente dentro del pacto Chile Vamos. Para constituyente en el distrito 16. Pues, perfecto. Y por este otro lado, en este otro rincón. Bueno, primero que todo quería pedir disculpas a todas las mujeres que están escuchando esta audiencia porque no tenemos cuota de inclusión en este momento en este programa. Entiendo yo que hay que trabajar en eso. En San Fernando igual estamos como un poco al debe en eso, pero en los espacios políticos y democráticos sí o sí tiene que haber por lo menos una mujer invitada. Señalado ello, procedo a presentarme. Mi nombre es Nicolás Núñez Gangas, soy de acá de San Fernando, nacido y criado, en el carnet atrás dice San Fernando. Estudié en la escuela 8, la Olegario La Sobaesa, y que queda en la calle principal con Tres Montes. Soy nieto de Nicolás Gangas Vilches. ¿Por qué lo digo? Porque todo el mundo me confunde con mi abuelo acá en San Fernando. Soy abogado de la Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, así haciendo propaganda a la universidad, al alma mater. Soy radiodifusor, comunicador, trabajo en radio hace mucho tiempo, hice televisión también un poco, me gustan mucho las comunicaciones, una cuestión de familia, así que me gusta mucho ese lado. Y voy por Chile, por el Pacto Chile Verde Digno y Soberano, que está conformado por la Federación Regionalista Verde Social, por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, acuerdo para materia de constituyentes por el distrito 16. ¿Harta gente va con ustedes? Sí, pues son más que los Pokémones, son caletas. ¿Y en el caso de ustedes? Va la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, y en el pacto también está Republicanos, pero en este distrito Republicanos no lleva candidato. Ya, perfecto. ¿Ustedes son de San Fernando? Sí. De San Fernando, toda la vida. Hasta cuarto medio. San Fernando, hasta cuarto medio que
Uno tiene, así como tú te fuiste a Talca, yo me tuve que ir a Santiago, a la Universidad Católica. Es justamente ese uno de los temas, yo creo que son importantes en la Constitución, que como es el rayado de cancha, la distribución del poder económico, el poder político, también de la distribución de las oportunidades educativas en el país. Nosotros más o menos sabemos desde chiquititos que a los 18, algunos, la mayoría, tenemos que buscar destino fuera de San Fernando. Y tuve la oportunidad de, obviamente, estudiar Derecho allá, especializarme, trabajar un poco en Santiago. También trabajé en Valparaíso en un proyecto cultural bien entretenido un par de años. Pero siempre quise volver, y qué mejor oportunidad que volver para representar esta tierra donde nací y crecí en una cuestión tan importante como la Convención Constituyente. Importante lo que señala Ricardo, porque nosotros por muchos años... ¿Cuántos años tienes tú, Ricardo? 33. Mira, tenemos la misma de la edad de Cristo. ¿En serio? ¿Edad bíblica? De Cristo no tienes nada, perdón. Del 87, el pelo. Nací en el Pero, 87. la barba. ¿Qué mes naciste? En septiembre. Yo en diciembre, y un poquito mayor que yo. Sí, mira, ¿viste? Pero el mismo año. Y uno de los problemas que tuvimos nosotros en esta región fue que no teníamos una universidad que fuera de calidad a nivel regional, que fuera estatal por muchos años. Recién se puso la Universidad O'Higgins en Rancagua. Entonces muchos de los alumnos que habían acá tuvieron que emigrar a otras regiones a estudiar, y lo malo es que no hubo capitalización, por así decirlo, de esos profesionales para que se reintegraran y que volvieran a la región a trabajar. Exacto. Lo que hizo que hubo un gran escape de esos Fuga de profesionales. talento, Fuga que de es lo peor talento. que le puede pasar a una Sí. tierra. Sí, igual hay que, creo yo, reconocer el trabajo tremendo que hacen los centros de formación técnica, las escuelas técnicas, como por ejemplo el AIEP. Grande, Claro. ahí, Tengo grande. grandes amigos, grandes profesionales que se formaron ahí, Correcto. pero por supuesto, ese es el piso. Tenemos que complementar, obviamente, la educación tremenda que hace la IEP con la posibilidad de seguir descentralizando la educación en Chile. Existió esta oportunidad de tener la U Sexta Sur. Hay algunas cosas que se desarrollaron en ese sentido, pero lamentablemente cuando no hay oportunidades educativas acá, el talento va a buscarlas afuera y generalmente no vuelve. Y Por ese, eso es bueno que vuelvan los y profesionales. esa fuga de talento, por supuesto, afecta a la larga a la región donde los talentos Es se la fugan. pregunta que quiero hacerles. Los tres, no, yo soy de Concepción, Ya. nací en Concepción, hace varios años atrás, pero dejémoslo en eso. ¿Y es rockero usted, don Oscar, Ah. ya que es pesquista? Escucho, no, fui más bien de la onda romántica. Ya. Rockero sé que... ¿Ha ido a sala de emergencia, sala de urgencia, entonces? Bueno, para ir a escuchar rock. Súper bueno. Sí, bueno, estaba en la puerta central. Bueno, los tres nos ha tocado salir de nuestras casas originales para ir a tener conocimientos en casas de estudio. Yo estuve en la Chile, después se transformó en la Universidad de la Frontera, sede importante en el sur. Pero a ustedes, fueron, volvieron, ¿qué trajeron? ¿Parto yo? Parte tú. Creo yo, primero traje una conciencia de que la calidad de vida, la convivencia y las relaciones humanas que se dan en esta tierra son infinitamente superiores a las de Santiago. Primero, de partida. O sea, Santiago vive atrincherado, divide el mundo entre buenos y malos. Toda la conversación y el diálogo que uno puede hacer desde el punto de vista social, político, la verdad es que no es un diálogo, es un atrincheramiento entre posiciones que no conversan. Y desde, yo te diría, el mes y medio que estoy acá conversando con las distintas personas, tanto en San Fernando como en las 20 comunas que integran el Distrito 16, me he dado cuenta que acá el sentido común prima mucho más. Se puede conversar, se puede dialogar, y eso creo yo que es algo que la sexta región, es algo que nuestra tierra tiene mucho que enseñarle al proceso constituyente, porque así como hablábamos que necesitamos descentralizar Chile, las oportunidades educativas, laborales, etcétera, también si vamos a definir el rayado de cancha con el cual vamos a convivir los próximos 40 años a través de una nueva constitución, y no lo hacemos con este sentido de acuerdos, de diálogo, de lógicas, digamos, de conversación y amistad cívica, que no se dan en Santiago, pero que sí se dan acá, la Constitución, la verdad es que va a quedar como un Frankenstein medio negociado, en donde yo te paso esto, tú me pasás esto otro, cuando en verdad tenemos que ponernos de acuerdo por 2/3 más encima. Entonces yo te diría que esa conciencia de haber visto en Santiago cómo se vive una política trincherada es una conciencia que, dándome cuenta acá que las relaciones humanas y la calidad de vida sigue siendo mucho mejor en esta tierra, la Constitución no puede discutirse exclusivamente con lógicas de Santiago, y tenemos que llevar las lógicas de acá y las prioridades políticas de acá a la Convención Constituyente. Y en tu caso, En mi caso, ¿qué es lo que traje yo ¿qué como para acá? trajiste? Aparte de deuda. Desde Talca,
hacer completos mojados, porque son malos los completos en Talca. Pero fuera de eso, fui dirigente estudiantil en Talca en el 2011, me tomé mi facultad de Derecho, la cerramos por dentro con candado y llave, y nos trajimos toda la experiencia de que la efervescencia social en el fondo produce cambio. Nosotros, me acuerdo, en un tiempo tuvimos que salir a las calles a pelear para que Yana Proboste nos diera un pinche pase escolar, así, una cuestión que era algo básico que en ese tiempo no se tenía. Entonces formamos parte de esos movimientos y también activamente dentro de la federación, del centro de estudiantes. Yo era secretario de Cultura, si nunca fui presidente de la FEDEU ni nada por ese estilo. Y me traje para acá toda esa experiencia de trabajo social. La Universidad de Talca es una de las universidades que más rompe el círculo de la pobreza, el mal llamado círculo de la pobreza. Y muchas veces se romantiza esto de romper el círculo de la pobreza. Gente que es profesional, con colegas míos que dicen, a mí me costó mucho y salí de abajo, no sé, oiga, pero no le debería haber costado tanto, debería ser igual para todos los niños, tener las mismas oportunidades. Y me traje para acá esa experiencia. Yo me dedico al derecho social, por así decirlo, que lo llamo yo, que es el derecho de familia, el derecho laboral y el derecho civil, que es el derecho que más le llega a la gente. O sea, uno va a un tribunal de civil, está prácticamente vacío, y un tribunal de familia está casi todos los días lleno. Entonces el derecho que le llega más a la gente. Y fundamos un estudio jurídico que tuvo presencia a nivel regional. Después, por la crisis y la pandemia, tuvimos que retrotraernos y dejar una pura de la oficina. Tuvimos 3, ahora tenemos una. Y esa fue la experiencia que trajimos y hicimos. Empecé a trabajar con comunidades, con juntas de vecinos, hacer asesoría jurídica en las juntas de vecinos. O sea, nosotros lo que hicimos fue ir a las poblaciones y ponernos con una mesa y una silla, aplicar a la gente cómo hacer sus procesos, haga sus consultas, etcétera, etcétera. Y antes del proceso constituyente, porque he visto a harta gente que ahora anda de candidato por las ferias y todo, nosotros estuvimos en las ferias y en las plazas públicas desde antes para el plebiscito, para la apruebo, haciendo ahí, explicando a la gente, en la consigna era: deme 5 minutos de su tiempo para hablar de constitución y yo le doy a usted la consulta gratis. Ahórrese las 15 lucas del abogado de consulta, porque hay gente que no tiene las 15 lucas, con eso lo juntáis 2 y te compráis un balón de gas, pues entonces es importante. Y para explicar a la gente de qué se trataba el proceso, ya sea por el apruebo o por el rechazo en ese momento, pero que la gente entendiera la importancia de lo que significaba cambiar la constitución. Entonces, toda la experiencia que nosotros recopilamos en ese tiempo se ha traducido en eso, en acciones, ejercicios sociales concretos, en intervenciones en cuanto a ir a donde la gente lo demanda. Nicolás, tú hablaste sobre la Constitución y estamos ya focalizando nuestro objetivo. Ricardo, en palabras, pero lo más sencillo posible. Nos está escuchando un trabajador, un agricultor, que todos los días se levanta a arar, a trabajar, y no entiende mucho de qué se trata. ¿Cómo le explicarías tú qué es la Constitución y por qué tiene que votar ese día? Mira, una de las analogías que yo creo que es súper buena y que siempre ocupa es que es el rayado de cancha. O sea, una constitución no define cuántos pases se va a dar Alexis Sánchez con Arturo Vidal en la cancha, o a cuántos kilómetros por hora tiene que correr un jugador. Tampoco una constitución define la estrategia del profe Bielsa, que dice de aquí para acá y se da el centro y se mete el gol. Una constitución es el rayado de cancha, define de dónde hasta dónde sale la pelota, de dónde sale el córner, en qué momento el árbitro está habilitado para detener el juego. Y por lo tanto, más que tener relación directa con las políticas públicas que resuelven los problemas concretos directamente, la Constitución le fija el marco a esas políticas públicas. Y ocupando otra analogía, la Constitución también es la arquitectura del poder, es como el plano de esta casa nueva que nos queremos construir. No son los muebles que queremos poner en la casa, pero sí es el diseño arquitectónico de esa casa que, al parecer, después de 40 años, nos ha quedado un poco incómoda. Y por lo tanto, esta oportunidad histórica de discutir una nueva Constitución es una oportunidad histórica en donde la pluralidad de la población chilena se puede juntar a conversar por acuerdos amplios de 2/3, en donde se van a acordar cosas fundamentales, trascendentes para el futuro de Chile, de cuál va a ser el nuevo diseño de los cimientos y la arquitectura de esta casa, de este Chile nuevo, que obviamente la vamos a ir llenando de muebles y de cosas adentro, que eso se hace a través de la ley, pero no de la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de hoy? Hoy día, con la última reforma 135. Sí, pero 135-36. Es que va cambiando igual. Correcto, la ley, pero 1200 originalmente es una Constitución cortita en el fondo. Y está bien que sea cortita. Y está bien que sea cortita, porque como es el margen general, claro. No puede ponerse a regular todo, porque empezaría a ahogar la flexibilidad que no tiene una Constitución, pero que tienen las leyes. Originalmente el decreto 100 tenía ¿cuántos? No. Estamos en examen de grado. Sí, la verdad, así como que yo le diga. Eso, ¿sabes qué me ha pasado? Cuando yo digo Rosario, pero sé que es católico. Cuando yo digo que estudié teatro, me dicen, a ver, llora.
Claro. Y cuando digo que estudié Derecho me dicen, artículo- ¿y qué dice el artículo 100 de la 19.300? Lo importante es saber el espíritu de la ley, que es lo que Exacto, se escribe. los abogados Claro. sabemos Ya, de ok, criterio. ok, ¿no? ok, No, ok. Pregúntame Pasa. por el 19. Pasa. así. claro. Ya voy a llegar al 19-18. Ya, Vamos dígame. a llegar ahí. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. La misma pregunta, que es para mí entonces la Constitución. Antes de eso, primero quiero agradecer de que estemos acá conversando de Constitución y agradecer también que tenga un colega frente a mí que representa a una parte de la población que también efectivamente se expresó en las urnas, votó por el plebiscito, por la apruebo, por el rechazo, ya sea un 80% o un 20%, pero es bueno que estemos haciendo Súper este ejercicio. Sin embargo, de eso no puedo dejar pasar ciertas cosas y ciertas analogías con mucho respeto y tampoco voy a andar en el tema. El tema de que tú señalas el tema del rayado de cancha, ¿ya? El rayado de cancha fue algo que utilizó mucho, la frase casi textual, Jaime Guzmán cuando dijo que había que hacer esta constitución, se hizo por la Comisión Ortúzar, entre cuatro paredes, etcétera, etcétera. Yo sé que tú presidiste una parte de la fundación que tiene él, no me acuerdo cómo se llama la fundación que tú presidiste, Chile... Fundación para el Progreso. Fundación para el Progreso. Pero que no tiene pertenece- mucho que ver con Jaime Guzmán. la Pero pertenece a la verdad. Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Por lo que estuve averiguando. Pero no quiero Ya. irme al tema de Jaime Guzmán. Ok. De verdad, te juro que no quiero ir para ese lado. No, lo importante es que hablemos de Por Constitución supuesto. más que del psicopateo que uno le alcanzó No, a hacer al otro sí. candidato. Si la idea es que El hablemos estanqueo. la idea es que hablemos No, de a lo ideas. que voy yo, el tema del rayado de cancha ya se ocupó mucho en ese tiempo. Y yo no creo que sea como ir, vamos a jugar a la pelota, cuánto corre uno, cuánto corre el otro. En Entiendo tus tu palabras, en mis entonces, palabras, ¿cuáles? entiendo tu analogía, entiendo tu O posición. sea, dije justamente que no era cuánto corre uno, cuánto Exacto. corre otro. Es el Lo que margen yo general creo- institucional. Exacto. Lo que yo creo es que el derecho lo que hace es regular realidades preexistentes. No impone una forma de rayado de cancha. No sé si me explico. Sí, yo lo tengo claro, no sé si nuestros auditores. Por eso, a lo que voy yo. Nos dijeron tenemos la posibilidad histórica cuando se reformó el artículo 15 de la Constitución de poder meter un plebiscito que sea de carácter vinculante y modificar esta Constitución que tenía unos quórum que no estamos de acuerdo, eran enormes, eran muy difíciles de poder cambiar. Ya, entonces cuando uno se mete a esto, jugar a la cancha, uno dice, bueno, vamos a jugar a la pelota. Y uno empieza a pensar, vamos a jugar a la pelota. Y en realidad no necesariamente tienes que jugar a la pelota. Puedes hacer tu propio juego nuevo, puedes hacer tus reglas nuevas, puedes hacer efectivamente jugar otro juego absolutamente independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando nos dijeron aquí, vamos a jugar a la pelota, a esta cancha, y nos dijeron estas son las reglas, esas reglas que están establecidas, preestablecidas, no las podemos llevar a la Asamblea Constituyente, bajo mi perspectiva, con mucho respeto, porque tiene que seguir una lógica que sea absolutamente diferente o de lo que la gente expresa según sus urgencias y realidades, lo que la gente quiere que esté efectivamente en la Constitución. Por otro lado, Pero cuando- todavía no entiendo en qué estamos topando. por eso, deja para allá voy, con la analogía de la Perfecto. cancha. Mucho tiempo, así como está en la cancha y hay una jugada que puede ser dudosa, lo que pasa es que te llevan al lado, al margen, y te llevan al VAR, que es como estas cámaras que ven así si la jugada fue legítima o no fue legítima, y se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho la jugada, cuando alguien se adelanta, El lo que VAR sea. es como el Tribunal Constitucional. El VAR es como el Tribunal Constitucional, po, el Tribunal Constitucional. ¿Viste que buena la analogía? Oye, Buena pero, analogía. El Tribunal pero Constitucional te hay dice- damas que gente que no le gusta el fútbol, ni lo entiende, así Por que eso, Bueno, pero ahí mira, mueve, los cimientos la de- analogía. Te Los llevan al cimientos de la lado, casa y- te llevan al lado y te dicen esto es ilegal, ¿por qué? Porque es inconstitucional. Y nos pasó mucho que cada vez que quisimos hacer reforma, y esto no tiene que ver solamente con izquierda o en derecha, y tenemos que dejar de pensar de esa forma, de ese fenómeno bicéfalo que hay una izquierda y derecha que están en constante pugna, nos llevaron al Tribunal Constitucional y nos dijeron esto es inconstitucional. Entonces después muchas veces dijimos, ahora queremos cambiar la Constitución. No se puede, cambia la ley. Entonces esa es la dicotomía que se produce. Correcto. Lo que hay que hacer ahora es modificar la Constitución porque es el ritmo al que bailan todas las otras leyes. Correcto, Y si una sí. ley no se adecua al Buena ritmo de la analogía. Constitución, resulta que es inconstitucional. Y es por eso que es necesario hoy día cambiar la Constitución. Ya, ¿qué te hace ruido en la Constitución? Me hacen ruido muchas cosas. Por ejemplo, artículo 19, No. número 8. Derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Es un artículo bastante escueto, o sea, tiene como 4 o 5 líneas el 19 número 8, en circunstancia que el 1994, que es propiedad, tiene como 3 páginas, ¿me entendí? Entonces, la ley 19.300, no, la ley 19.300, que es la que regula el medio ambiente, declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, deja muy ampliamente delegado eso a la ley. Entonces debería estar más fortalecido en el 19 número 8, por ejemplo. En tu caso, Ricardo, ¿qué te hace ruido la Constitución? ¿Qué te molesta? Me hace ruido que es una constitución que fue hecha en los 80 y el contexto político, más allá de, obviamente también, y hay que decirlo, históricamente fue hecha en los 80, en 4 paredes, en un gobierno Sí. autoritario, dictadura, Nada da lo que mismo, decir, el eufemismo estamos- que ustedes quieran ocupar, y aquí no vinimos a hablar de eso, de pasado. Pero al estar hecha en los 80, estuvo hecha en un contexto político donde todavía estaba la Guerra Fría, donde todavía el mundo se dividía entre buenos y malos, donde las discusiones y las dicotomías políticas que se daban era más mercado, más Estado, menos Estado, cuando en verdad la complejidad con la que ha ido evolucionando el mundo a través de la tecnología en los últimos 30, 40 años, hacen que sea necesario que nuestro rayado de cancha, que insisto, todavía no sé en qué estamos topando ahí en la analogía, pero que este rayado de cancha se actualice a un juego bonito que vamos a definir democráticamente para el siglo
siglo XXI. Y en ese sentido, lo que yo creo que es importante poder actualizar a los tiempos de hoy es justamente el derecho a la educación. La educación es por definición, ya que hablamos, y obviamente uno de los problemas que dio origen a este proceso constituyente, la desigualdad que se vive en este país se puede resolver, digamos, o se puede hablar con muchos eslogan bonitos y frases grandilocuentes, etcétera, pero en realidad la mejor forma, y esto obviamente está probado científicamente y técnicamente, la mejor forma de derrotar la desigualdad es equiparar la cancha desde la educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con la educación? La educación que se está estableciendo en Chile es una educación que en los 80 el problema que tenía era la cobertura, que llegara a todo el territorio nacional. Pero en la medida en que Chile fue creciendo y fue evolucionando, ese desafío se terminó, la cobertura educativa ya está más o menos, digamos, cubierta, valga la redundancia, y hoy día el desafío está en la calidad, está en los contenidos que nosotros transmitimos a los jóvenes para que efectivamente a través de esas herramientas que da la educación nosotros equiparemos la cancha a la desigualdad. Y me parece que en este siglo XXI, donde ya el desafío ochentero de la cobertura educativa, que los establecimientos educacionales estén en todos lados, ya está más o menos hecha. El desafío del siglo XXI es, bueno, ¿qué contenidos les vamos a transmitir a los jóvenes para que en vez de estar repitiendo como loro, matemáticas, castellanos, cuestiones que además son tan técnicas que progresivamente las van a empezar a reemplazar las máquinas en los próximos años? Así es. Necesitamos una educación que transmita capacidades, que transmita pensamiento crítico, capacidad de pensar, capacidad de dialogar entre distintos. La educación no es solamente una instancia que entrega herramientas para poder desempeñarse eventualmente en un futuro laboral, sino que la educación también es una instancia de encuentro social. Y por eso la necesidad también de fortalecer la educación pública, porque es ahí, en la medida en que se trabaje en la calidad, donde las capacidades, digamos, y los padres van a elegir que distintas instancias de la sociedad se encuentren en una educación pública, como pasa en la mayoría de los países desarrollados. Entonces, solo para redondear la idea, una cosa que me incomoda de la Constitución es que todavía sigue con lógicas del siglo XX, cuando tenemos que adaptarnos a las lógicas disruptivas de un siglo XXI que está cambiando muy rápido, que laboralmente se viene una tercera revolución industrial con el tema de las máquinas, y que no le estamos dando a nuestros jóvenes, especialmente en la educación pública, las capacidades para enfrentarse a ese mundo del siglo XXI. Y yo creo que ahí hay una prioridad fundamental que tiene que ver con este rayado de cancha constitucional, y lamentablemente los políticos no han dado señales equívocas los últimos años, porque en vez de estar preocupados de la calidad en el aula, en vez de estar preocupados de cambiar el paradigma educativo en el país, en donde demos capacidades en vez de loritos que repiten cosas, la última reforma educativa se gastó el 80% de los recursos de una reforma tributaria que se hizo especialmente para tal efecto, en puros fierros y ladrillos que se le compraban a los particulares subvencionados. O sea, se gastó en infraestructura. Si en los 80 se gastó en cobertura, después se gastó en infraestructura, pero seguimos esperando la inversión en calidad y en capacidades que puedan poner a nuestros jóvenes con, digamos, las herramientas suficientes para enfrentar el siglo XXI. Perfecto. Y eso tiene que ver, obviamente, mucho con la Constitución. Perfecto. Una pregunta para los dos. Pero antes de eso, para responder el tema de que me dice en qué estamos topando con el tema de la cancha. Yo creo que la analogía de la cancha es súper buena. Es buena. Es buena. ¿Estatal o privada? Estamos hablando Voy a robar la del ritmo, me encantó. Estos abogados son terribles. Mira, lo que pasa es que por cortarlos ahí. Estamos más de acuerdo nosotros que contigo. Claro, parece. ¿cuál es la diferencia? Dice, hay que hacer un rayado de cancha, y el tema está en qué es lo que hace el derecho. ¿Regula realidad persistente o la impone? Que tú me has dicho, bueno, vamos a hablar de eso también un poquito. Muy cortito. Yo creo que la gente tiene que decidir si va a entrar a esa cancha a jugar a la pelota, a jugar hockey, a jugar cualquier cosa. Esa es la persona la que tiene que decidir, ¿me entendí? Entonces pero eso se decía en la convención, igual, donde vas a estar tú, donde voy a estar yo. Por eso te digo, ¿dónde topamos? Nadie quiere imponer nada. Queremos entrar a una instancia democrática donde definamos qué es lo que vamos a jugar. Pero a mí igual me pasó que yo dije, bueno, vamos a entrar a jugar a la pelota. Y después el ejercicio de decir, no, pues, es la gente la que tiene que decir qué es lo que se va a jugar. Efectivamente. Entonces, a eso va. ¿Por qué se regula realidades? Pero estamos de acuerdo en eso. En eso sí, pues la gente es la que tiene que decirlo. Matrimonio homosexual. Hoy día la gente homosexual se quiere casar, sí o sí, ¿me entiendes? Pero el derecho no lo permite, porque el 102 del Código Civil dice un hombre y una mujer, ¿me entiendes? Y le niega el ius connubii a alguien. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo donde la ley o el ordenamiento jurídico le impone a alguien una conducta, en vez de reconocer una conducta que ya está preexistente en la sociedad y regularla, efectivamente. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Constitución? Tiene que ver con el 102 del Código Civil. Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, si el derecho en realidad está llamado a regular
situaciones jurídicas preexistentes o está llamado a imponerlas. Ahí tenemos un caso en que la ley obliga a que sea un hombre y una mujer en circunstancias en que hay hombre y mujeres y mujeres. Sí, pero es la ley, estamos hablando de constitución. Sí, es solamente la analogía de es que me parece importante para no confundir a la gente que nos escucha, porque la ley efectivamente regula temas concretos, como el artículo 102, que habla que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, etcétera. Pero la Constitución, y voy a ocupar el mismo ejemplo para que quede claro, porque obviamente tú lo tienes claro. Por ejemplo, el artículo 1 de la actual Constitución, en su inciso 2, dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No está regulando qué tipo de familia, si es de hombre o mujer y todo. Lo único que está diciendo la Constitución es que después de la persona viene un núcleo fundamental que cuida, que educa, que protege, que da cariño, que es el primero que sociabiliza también a las personas, y eso se llama familia. ¿Qué tipo de familia? Bueno, será la ley, a través de, por ejemplo, el artículo 102 del Código Civil, la que va a definir qué tipo de familia. Pero la Constitución, por eso vuelvo al rayado de cancha, define, más allá de esa discusión legal de quiénes son los que se casan, y yo estoy de acuerdo contigo que aquí, mientras haya amor, haya cariño y se quiera acoger a un niño, no importa el sexo de los que se casen, pero la Constitución está bien que diga solamente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque le impone a toda la arquitectura del Estado y de la burocracia y de los políticos decir, aquí hay una prioridad. Véanlo cómo aterriza esa prioridad en la ley. El detalle se regula después en la ley. A través de las leyes. Que esto es súper importante, y por eso, perdón, hice el paréntesis, porque, y en esto yo sé que estamos muy de acuerdo, porque muchas veces se cae y hay varios políticos inescrupulosos que lo hacen, digamos, de transmitir de que la Constitución es una especie de varita mágica, que todo lo regula, que todo lo resuelve, y eso no es verdad. Y de hecho, la gente que nos escucha, y insisto, yo creo que vamos a estar muy de acuerdo, por favor fíjese en la manera en que habla el candidato constituyente porque usted está escuchando. El que le promete mucha cosa y el que le da la impresión de que la Constitución es una varita mágica. Y la gente que piensa que una vez cambiando la Constitución, porque hay un plebiscito de salida, al otro día de que se apruebe la nueva Constitución, no van a estar los cambios al tiro. Exacto. Es un proceso de adecuación. Y esto es súper delicado, no solamente porque la gente no es tonta, y no puede ser que los políticos sigan digamos, mintiéndoles, generándoles expectativas, pero justamente el problema de las expectativas es la cosa grave, porque la ciudadanía ha puesto muchas expectativas en este proceso, y con razones. El rayado de cancha es la cuestión más importante, se habló mucho de partir de con una hoja cero, hoja en blanco. No, y vamos a partir una hoja. Eso es mentira. Pero bueno, hay límites de fondo, pero por ejemplo, porque hay plebiscito de salida. El punto que yo quiero plantear, solo para cerrarlo, porque si no después lo voy a tener que decir de nuevo y lo voy a quitar más tiempo. El punto que yo quiero cerrar es que si es que no somos capaces de transmitirle a la ciudadanía las expectativas reales de lo que puede y no puede hacer una Constitución, todo ese descontento ciudadano legítimo que nos puso en este proceso es como un fuego que vamos a apagar con benzina, porque no puede ser que la clase política defraude nuevamente a una ciudadanía que le está dando la última oportunidad a través de este proceso constituyente. Entonces, para nosotros los constituyentes es un rol fundamental ser honestos con la ciudadanía y ser súper transparentes en lo que una Constitución puede y no puede hacer, porque si no se generan falsas expectativas que van a pagar con benzina el malestar ciudadano. Una de las cosas que se habló mucho cuando se partió con el tema de la Constitución, que vamos a partir con una hoja en blanco. Eso para mí fue un shock. ¿De dónde están? ¿De qué están hablando? O sea, vamos a hablar en chino. Pero en otra fueron forma. más los republicanos los que estaban con ese. ¿Por qué? Porque si uno se pone a mirar la Constitución dentro de lo que son los derechos, y uno dice, partamos así como un juego de mirada. ¿Cambiarías el artículo 1 que dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas es un derecho que está adquirido? ¿Lo cambiarías? Por supuesto que no lo cambiaría. El 2 ¿Quién lo discute? ¿Quién lo discute? Entonces y además pasa que la Convención tiene límites de fondo en los tratados internacionales, entonces todos esos derechos ya están suscritos en tratados internacionales. Por tanto, cuando alguien dijo, vamos a abrir la Constitución como una hoja en blanco, eso es una brutal mentira. Y quien diga eso sigue... Mira, relacionado con eso, por ejemplo, en los derechos humanos, en materia de derechos humanos, lo que hace el Estado no es como que los establece y los pone en el artículo 19, no. Lo que hace es que los reconoce. Los derechos humanos son preexistentes al Estado, son inalienables, imprescriptibles y todos los que tienen los derechos humanos. Y por otro lado, Chile tiene el deber de respetar los tratados internacionales que tienen aplicación directa en virtud del artículo 5º y 2 de la Constitución. O sea, están obligados a colocar eso dentro de la Constitución. Los límites de la soberanía son los derechos que emanan de la podría cambiar humana. un poco. A lo que voy yo, hay ciertos tratados
que hay gente que se quiere salir, por ejemplo el TPP-11, yo no estoy de acuerdo con ese tratado, pero sí estoy de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿me entiendes? Entonces, cada tratado también tiene su forma de salirse, entonces, los que están ratificados vigentes van a estar, entonces la hoja en blanco no es verdad, no es cierto. Y lo otro, no es cierto. No, por supuesto que no, porque la gente decía, usted va a firmar una hoja Ricardo, en ¿qué blanco. dices tú? ¿Es verdad o no? Déjame terminar el punto. ¿Ya? Entonces, aquí hay un plebiscito de salida, ya si sale Ricardo o salgo yo, el que sea, se redacta esto y se le propone a la gente si le gusta o no le gusta, y capaz que a la gente ni le guste, y no va a ser que no me gustó esta cuestión, puede que el diablo meta la cola del proceso y ahí a la gente no le guste. 3,5. Entonces, en realidad, aquí hay un ejercicio de hacerlo, redactarlo y presentárselo a la gente, que es el plebiscito de salida. Cada uno de los artículos que va a tener esta Constitución tienen que estar de acuerdo. Son 155 personas las que van a... Exactamente. 155. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para ir? Ya sabemos que serán alrededor de 120, supongamos que sea 120 artículos que van a redactar ustedes. Efectivamente, y acordar por una mayoría de 2/3. ¿Cómo se van a cada uno de esos puntos, cómo lo van a hacer para ponerse de acuerdo? Bueno, ahí hay una pregunta súper importante, porque, bueno, solo para cerrar el tema de la hoja en blanco, yo estoy de acuerdo, o sea, efectivamente en términos de base sobre la cual nosotros vamos a discutir, hay cosas que ya están, que son los famosos límites de fondo de la Convención Constituyente, que es que Chile es una república democrática, los tratados internacionales suscritos por Chile, las sentencias ejecutoriadas de los tribunales, que igual es lógico, porque no podría, por el hecho de discutirse una nueva Constitución, que todas las sentencias judiciales estén así como en el aire. Imagínense el problema de certeza jurídica que tendríamos en el país, ya nadie sabría, chuta, pero yo gané un juicio el mes pasado, sigue corriendo, ¿no? Está bien que se le den esos límites. Ahora, cuando se habla de hoja en blanco, más allá de esos límites de fondo que efectivamente existen, se habla, y yo lo encuentro bueno, de que el diálogo que tenemos que hacer, por ejemplo, personas jóvenes, que me gusta, de hecho, la dinámica que estamos teniendo en este programa, me pone muy optimista. Tenemos que conversar abiertamente, digamos, sin estar sujeto al articulado y a la estructura y a la geografía de la Constitución del 80. O sea, si queremos partir con los derechos en vez de partir con los principios y las bases, a eso va un poco lo de la hoja en blanco. Pero efectivamente hay ciertos límites previos. Ahora, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? Exacto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de hablar del articulado de la Convención, es hacer un reglamento, que es el reglamento por el cual nosotros nos vamos a poner de acuerdo a cómo vamos a discutir, si vamos a trabajar en comisiones, cómo se integran esas comisiones, cómo se aprueba, etcétera. Son detalles más administrativos. Pero es que no es tan administrativo, porque, por ejemplo, en el proceso constituyente que tuvo Bolivia a principios del año 2000, del año que tenían para discutir, 8 meses discutieron el reglamento. Sí. Entonces, la forma en que nos vamos a poner de acuerdo no es menor, no es solamente administrativo, porque va a fijar de nuevo otro marco con el cual nosotros tenemos que conversar de manera amplia y ponernos de acuerdo en 2/3. Entonces, una vez poniéndonos de acuerdo con el reglamento, que espero que nos demoremos un poquito menos que los 7 meses, digamos, más de la mitad del año que tenemos de plazo, ahí la verdad es que se tiene que ir empezando a discutir tema por tema, artículo por artículo, en la forma que define el reglamento, y se va a ir votando, se va a ir haciendo trabajo en comisiones, pero todo ese detalle lo fija el reglamento, que no es solamente es un tema menor. Yo creo, en ese caso, en ese sentido, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo, dices tú? Yo no sí, creo sí, que esa es la pregunta puntual. Yo creo que sea necesario en todo ponerse de acuerdo, ¿ya? Yo creo que hay que reconocer también las diferencias. No hay nada en el mundo que 3 personas sabias no puedan decidir, porque lo que no decidan por acuerdo y por consenso, lo van a decidir por votación, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, de antes, nos dijeron los 2/3 cuando salió la 21.200, que es la ley que modifica el capítulo 15 de reforma a la Constitución. De ahí vienen los 2/3, pero se presentó hace poco un proyecto de ley también, básicamente por el Partido Comunista, que dejaba libre la posibilidad que sea la propia constituyente, la propia asamblea, la que decida con qué quórum va a sesionar. Y a mí, en eso me produjo como que sí, como que no tengo una posición clara al respecto, ¿ya? Porque los 2/3, claro, sí, estaban desde antes, ¿ya? Ahora, si queremos una asamblea constituyente, porque tampoco tengo que tener concreta respuesta sólida de todo, hay cosas que a mí me producen duda y que estoy en reflexión, obvio, y que no tengo como la certeza de lo que es. Entonces, la posibilidad de que sea la propia constituyente que decida sus propios quórum, igual es buena idea, porque le está dando más autonomía y no la deja supeditada a lo que se decidió en el Congreso ese día en la noche, por un lado. Y lo que votó la gente en el plebiscito del 25 de octubre. Y lo que votó la gente también en el 25 de octubre. Digamos, lo que dice el soberano. De hecho, es más, te explico brevemente cómo funciona la lógica de los 2/3. La lógica de los 2/3 para una constitución yo creo que no es muy buena. Para una asamblea puede que sí,
porque según los 2/3 tienes que necesitar 2 personas de 3 para poder aprobar algo. Si nosotros estamos aquí los 3 y el día viernes nos vamos a juntar a tomar, vamos a tomar algo, el día viernes nos Un café. lanzamos. No, a ponerle ya. Vamos entonces. Oye, me gustó el plan. Tú quieres, por ejemplo, Yo digo que sí, yo soy de café. ya, tú, una cerveza, ya, yo quiero también, tú también quieres cerveza y yo quiero tomar tequila ese día. Ya. Chuta, estamos todos de acuerdo en la idea de tomar, Somos ¿cierto? tres distintos, ¿viste? Pero ustedes dos quieren cerveza y yo quiero tequila. Todos queremos tomar, pero como no estamos de acuerdo en lo que vamos a tomar, nadie toma. Nadie toma el día viernes. Esa es la lógica que siguen los 2/3. ¿Me entendí? Es para no Entonces, andar cambiando cada No, yo rato. creo que te- es un te poco corres. distinto y me encantó de nuevo la analogía. Por la cerveza. Si nos vamos a poner a... No, yo parece que voto por el Por el tequila. tequila. Si tú, eres tú el que quiere tomarse un café, así Sí, yo soy que... cafetero. Pero en el fondo si habemos dos que queremos tomar tequila. Ya. Y uno que quiere tomar café, y el acuerdo es por 2/3, no es que quedemos en nada, es que estamos nosotros como personas dialogantes en un proceso democrático obligados a seguir conversando. Claro. Y en vez de que sea tequila y café, podemos acordar Y así que los podemos tres estar- tomamos cerveza, y podemos digamos. estar 7 meses sin tomar. Ya, Bueno, fa- Por eso pero digo. vamos a tener una constitución que represente a todos y donde finalmente un sector de la población, el que quiere tomar café, pese a que dos más motivados quieren tomar tequila, no se sienta fuera de esta nueva constitución. Si el problema que tuvo la constitución del 80 es que dejó incómodo y fuera a mucha gente. No, y y también por lo fuera muchos tanto, derechos. a diferencia de todas maneras, pero a diferencia un poco de lo que dices tú, para mí los 2/3 sí son importantes y es una garantía que nos pone un incentivo a nosotros a dialogar y a ponernos de acuerdo para que, a diferencia de lo que pasó con la constitución anterior, nadie quede fuera. Porque si es que fuera 50 y 50, la verdad es que el pasado de máquina es mucho más rápido y se deja un sector de la población. Y Sí. recordemos que como la constitución es la casa, el diseño de la casa en la que vamos a vivir todos ahora, bueno, es una casa que tiene que quedar cómoda para todos y por eso ponernos de acuerdo por Por eso- 2/3 es importante. Correcto. Igual Yo es arriesgada quiero- tu posición quiero- porque el tema de los 2/3, bueno, se ganó 80-20. Si tú lo miraras y si siguieras esa misma lógica. Es que claro, no sigue la misma lógica, la prueba del rechazo no sí, sigue sí, la por misma eso, lógica. Pero si siguiera la es misma una lógica, falacia, pero los es que no la sigue. 2/3 tendrían como sería más complicado. Por eso yo digo, que bien que tú lo tengas claro. Yo no lo sé, a mí igual me tinca la idea de que sea a lo mejor la asamblea la que lo decía. Pero como digo, no lo tengo definido. A ver, para ponerlo más en terreno, cada articulado de la Constitución va a tener que ser aprobado o rechazado por las 155 personas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En buen chileno, mayoría manda. Mayoría manda, o sea, podríamos haber hecho 50 más 1 y ir aprobando y haciendo un chequeando cada uno de los artículos. Pero un poco para darle un candado, un poquito más fuerza, cosa que no se ande cambiando intestinalmente porque un grupo decidió... Claro, se que los sube- convencionales conversen más sí. porque tienen que salir a buscar un Vayan tercio de poquito- votos al frente. Un poquito más arriba, Sí, eso no es lo sea tan importante. fácil andar modificando los articulados de la Constitución a lo que se te ocurra. Hoy día amanecí de ganas, Eso igual es importante. sí. Ya. Es súper importante. Por eso No, es, eso estamos de acuerdo. por eso el candado este de 2/3, por lo menos que haya una cantidad No, importante. y además a eso apunto. es que un incentivo también para que, porque 2/3 implica que si yo quiero una mayoría importante. es una mayoría importante en temas trascendentes Exacto. que definen el rayado de cancha o la arquitectura No de la podemos- nueva casa en la que va a vivir Chile. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, una de mis ideas a propósito que estaba hablando de educación, igualdad de conectividad digital. Los computadores y la conexión a internet en los 90 era un lujo, hoy día es una necesidad, es un bien de primera necesidad. Yo creo que es importante que en el catálogo de derechos se le dé a todo el territorio nacional el derecho de poder acceder a la aldea global que nos da internet y a las herramientas que nos da internet Superimportante. de manera equitativa, igualitaria. Es fundamental, si queremos mejorar el derecho a la educación, tenemos que partir por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero incluir ese derecho, probablemente mi sector, la centro derecha, va a estar de acuerdo conmigo. Además, una buena idea, digamos. Pero lo importante, y esa es la gracia de los 2/3, es que si quiero que quede realmente en la Constitución, no solamente tengo que hacer que los míos estén de acuerdo. Sí, Esa es pero como la lógica del convencer a 50 y los 50. Tengo que ir al frente y decir, oye, ¿te tinca esta idea? Mira, esto es lo que veo, dime tú qué opináis. Se genera un diálogo en donde en vez de estar atrincherados en nuestras ideologías respectivas, que por supuesto tenemos, nos ponemos el bien común de Chile al medio como primer fin y decimos, bueno, de esta idea que tengo, en donde yo no la puedo aprobar solamente con los votos de mi 50% de mi lado, ¿qué te parece?
mira, me parece bien, interesante, le pondría aquí, y ahí se da el diálogo. O sea, los 2/3 es un incentivo para que nos pongamos de acuerdo conversando, y por eso yo lo encuentro tan importante. Sí. Nicolás. Oye, la gente estaba comentando con respecto a las protecciones. Aquí estamos, no se alcanza a ver en la pantalla, pero que hay una Sí, mica importante. que separa a Ricardo y nosotros, y acá estamos a más de 1 metro de Podemos distancia. tocar para que... Sí, mira. Entonces para la gente que está diciendo, Todo "Ay, bien, que todo nada, bien". que no sé qué, aquí se tomaron los resguardos Sí, necesarios, sí, sí. ya, para que la gente lo tenga claro. Con respecto al tema de cosas que no están en la Constitución, que es lo que voy a sacar del sustrato de lo que dijo Ricardo, la conectividad, el derecho a la conexión en un mundo global hoy día claramente debería estar en la Constitución. El otro día nosotros estábamos en Litueche, en un sector que se llama Quelantaro, donde hay personas que tuvieron que congelar sus estudios porque no podían ir Exacto. a clase en la Es universidad un bien online. de primera necesidad hoy día. Una No es un niña lujo. tenía que ir a un cerro con un cartón y ponerse ahí a hacer sus tareas. Entonces, es un tema importante. ¿Y qué es lo que pasa? Las antenas están, y hay un decreto que regula eso, y las antenas tienen que darle más guataje, por así decirlo, a la antena para que le llegue a las personas. Entonces, Sí. eso tiene que estar en la Constitución. Otra cosa que no está, vivienda. Vivienda no está ni siquiera señalado en la Constitución, no está. No está simplemente en el catálogo del 19, no está. Ya, transporte tampoco está. Entonces, hay muchas cosas. Independiente de usted, sea derecha, izquierda, arriba o abajo, usted igual se puede dar cuenta de que faltan muchas cosas que regular. Y como le digo, ese es lo amplio, es la piedra angular de todo cómo se desarrolla un sistema de ordenamiento jurídico. A mí no me gusta mucho que el Estado sea subsidiario. No me gusta mucho que el Estado mire lo que no hacen los privados y después cuando un privado no lo puede hacer se meta. No me gusta mucho eso. Me gusta que el Estado tenga también un rol más activo de participación. Piensa esto, por ejemplo, en un estado de excepción constitucional por pandemia, cuando subió el pimentón y el pimentón costaba 1.500 pesos, que querían subir el sueldo mínimo en 1.500 pesos, para eso mejor pasarme el pimentón, Claro. ¿me entiendes? Entonces, cuando se sube cuando hay un estado de pandemia, se puede regular, el mercado se puede meter a regular la oferta y la demanda para que no suban las cosas, no suban demasiado. ¿El porque mercado o el privado- Estado? El mercado, no, pero el mercado regula según oferta y demanda. Exacto. Amplio. Pero tú estás diciendo que el Estado se meta a regular. Eso estoy diciendo yo. Ya. En un estado de excepción constitucional se puede afectar la propiedad. Y como se puede afectar la propiedad, se puede meter, por ejemplo, a regular. No le suba tanto el precio del pimentón, señor. Antes que vamos para ese lado. En ese estado de excepción constitucional ni siquiera el Estado se metió a regularlo. ¿Por qué? Porque el Estado le tiene mucho miedo a regular el mercado, y con justa razón, porque el mercado se regula con oferta y demanda. Pero en situaciones de esta índole, sí debería el Estado por lo menos regular cierta cantidad de bienes a dónde van dirigidos y los precios, por ejemplo, de algunas cosas. Esas son cosas que no tenemos hoy día actualmente incluidas en nuestra Es Constitución. súper importante lo que tú dices, y es muy cortito, porque hemos estado hablando harto rato de un catálogo de derechos, Ujú. y de hecho ya estoy anotando que estamos más o menos de acuerdo en el de conectividad digital, igualdad digital, porque eso tenemos que lograr, tenemos que ustedes son entrar, de la misma estamos edad, acuerdo. la misma generación, Exacto, los pensamos mismos millennials. distinto, Malditos no millennials. estamos atrincherados, pero quiero poner algo a propósito de que subimos a la mesa al Estado, que es súper importante. Ujú. Otro de los temores que yo tengo en el proceso, y que de hecho me encanta conversar en estas instancias para evitar que pasen esas cosas, sobre todo cuando podemos conversar en la buena onda que tenemos con personas de la vereda al frente, es que podemos tener y desarrollar por 2/3 un maravilloso catálogo de derechos, con todas las expectativas, todos los sueños, todos los deseos que los chilenos quieren para los próximos 30, 40 años. Pero si al mismo tiempo, y esto también lo regula la Constitución, además de los derechos regula la arquitectura del poder y del Estado, por mucho que tengamos un catálogo maravilloso de derechos, si no somos capaces de modernizar un Estado que esté a la altura de esos derechos, de nuevo, esos derechos van a quedar como lindas declaraciones en un papel, pero no se van a hacer realidad y van a producir esa frustración de la que hablábamos antes. Entonces, aquí hay que poner la carreta, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, en el fondo. El estar hablando exclusivamente de derechos, que por supuesto hay que hablar, sin estar hablando que al mismo tiempo necesitamos que el Estado, que la organización burocrática, que los políticos que hoy día nos tienen medios curados de espanto, estén a la altura de ese catálogo de derechos para proveer los derechos desde el Estado como corresponde, es poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, me pareció súper importante porque si se centra la discusión constituyente exclusivamente en el catálogo de derechos, pero sin preocuparnos de tener un Estado que esté a la altura, de nuevo vamos a generar una frustración Exacto. ciudadana y un catálogo de derechos que puede ser muy bonito, pero que va a terminar como simples letras escritas en un papel si el Estado, como un poema, si el Estado no está a la altura. Y ahí hay una cuestión de importante. adecuación, hacer carne y hacer concreto lo que se pone en la Constitución, porque no sacamos, como bien dices tú, nada de tenerlo ahí puesto en el 19 del catálogo. Claro. Si las instituciones no se modifican y no hacen una adecuación, no construyen un edificio, por ejemplo, un hospital, si no se Exacto. vuelve concreto, no se vuelve carne, y ese ejercicio se tiene que hacer también Les después con pongo la- un Perfecto, ejemplo muy perfecto, cortito. perfecto. Por ejemplo, hoy día dice el artículo 19, número 2,
que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y lo dice, y es Sí, precioso, y ahí y suena está. maravilloso, y establece el debido proceso y todo. Bueno, y cuando el hijo de un senador o un diputado atropella a alguien, o cuando el hijo de un vecino Bueno, atropella estamos a pero igual. alguien, dijeras tú, mira, que lo No dijo estamos antes. iguales entre no estamos iguales, No, po. Sí. El que tiene plata para pagar un abogado Y ese tiene es el un buen mismo tema. tiene el mismo derecho a la justicia y acceso a la justicia No, que no. el que no tiene plata. Entonces, eso es súper importante, porque podemos establecer un derecho que suene muy bonito. Todos somos iguales ante la ley. Pero si no somos Sí. capaces, en este rayado de cancha, de definir, bueno, pero más allá de la declaración, cómo lo hacemos real, qué reformas le damos al Poder Judicial, qué reformas le damos al Ministerio Público, qué Eso es muy buena. el que los empresarios que abusan se vayan a la cárcel, como pasa en los países desarrollados. Estados Unidos, un país que yo admiro Oh. mucho, que juega con A clases los que de hacen ética. trampas se van y los mandan a clases de ética en vez de mandarlos Mira, a la cárcel. Entonces, el acceso a la justicia en este país está supeditado a la capacidad económica de las partes. Exacto. Por ejemplo, Claro. si Eso alguien no viene y me puede dice, ser. quiero tener una causa civil de tal cosa, señora, usted tiene que saber, señor, que tiene que pagar toda esta plata en receptor. La gente no sabe eso. En Chile hay que pagar un receptor para que vaya y notifique un papel, cuando debía haber un centro de notificaciones y un funcionario del Estado que se le pagara por eso. Entonces, hay un ejercicio económico que tiene que hacer de desembolso una persona para poder contratar los servicios de un abogado, y eso es lamentable, porque al final lo que hace es que deja supeditada solamente a la gente que tiene más plata a acceder a justicia. Hoy día los tribunales civiles funcionan prácticamente, en buena parte, como tribunales de cobranza de las empresas de retail. Las causas ejecutivas de embargo, de Falabella, Ripley y todo eso, lo tiene que tramitar un tribunal civil, en circunstancias que se deberían abrir o iniciar tribunales que fueran de carácter de cobranza para tales efectos, y no tuviéramos y desatochar, ¿cuánto es? Como el 40% de las causas que hay en tribunal civil en Chile Son son, de solo de cobranza cobranza. No puede ejecutiva. ser. No puede Ricardo, ser. oye, yo estaba entretenido, ni siquiera he podido... Y a mí me ha Muy gustado buena, mucho muy porque buena es que la si esta conversa entre dinámica, ustedes. y lo digo muy en serio, muy Sí. sinceramente, si esta dinámica de conversación de buena fe, porque evidentemente No nosotros la dos- chimuchina, o sea, a mí me carga exacto, la no, y chimuchina. evidentemente, y hay que decirlo también a las personas, evidentemente nosotros dos estamos en veredas Opuestas. opuestas desde el punto de Pensamiento vista distinto, ideológico, pero somos de una, no, Pero a mí me ideológicamente gusta eso. pensamos De muy buena fe y de distinto. buena Y está onda, bien. pensando en Yo Chile. me junto con Y está gente bien. que piensa igual que yo, no va a evolucionar. Exacto. mi No, pues, cero pensamiento. Entonces, Yo me enfrento a la discusión, y a través de la- la discusión genero Exactamente. conocimiento. Entonces, Eso ¿qué es está. la democracia? La democracia es el sistema que nosotros tenemos para ponernos de acuerdo en cosas importantes de manera pacífica, porque es un punto de encuentro entre distintos, con un cierto rayado de cancha de normas que nos dicen cómo ponernos de acuerdo sin agarrarnos de las mechas. El ejercicio que se ha dado acá, donde por mucho que pensemos distinto en muchas cosas, nos estamos escuchando. No nos estamos invalidando a priori por nuestras caricaturas. Por eso cuando tú me empezaste a asociar a otras cosas, No, yo te no, por paré, eso dije, te paré los carros al tiro, muchísimo porque eso cuidado, no es lo que porque tiene que me iba pasar. para ese lado. Lo que tiene que pasar es justamente tener una conversación de buena fe en donde posiciones ideológicas que lamentablemente han estado atrincheradas hasta este momento y la ciudadanía está aburrida de eso, empiecen a conversar, empiecen a dialogar. Y eso que se ha dado tan bien en este programa a mí me deja muy optimista para la convención constituyente, porque si se da, vamos a terminar teniendo una buena constitución. Sí, uno tiene que hacer ese ejercicio también. Estimado, se nos está acabando el tiempo. Oiga, y se quedó como con la mitad de las preguntas. Con la mitad de las preguntas Pero muy ya. bueno para hablar. Ni que fuéramos abogados. Abogados, pucha. Espero que no sea así la No, boleta. pero Ya, ojo, pero, ojo, pero que déjeme hacerle la pregunta. el tequila ganó por 2/3, así que hay que ponerle la hora ahora y usted tiene que ir. Dejen hacerle la pregunta a ambos, ya, a Ya, ambos. a ver. ¿Cuál es tu aporte a la Constitución? ¿Cuál es su aporte a la Constitución? ¿En qué área quieren destacarse o en qué área quieren profundizar? Empiezo yo porque ha empezado Ricardo. Por ¿no? favor, sí. Mira, ¿en qué área? Primero que todo, ¿cuál es mi aporte? Es demasiado personalista decir cuál es mi aporte. Sí, pues, ¿Cuál tiene es que ser, nuestro- cuál recuerda es- tu nombre. ¿Cuál es nuestro aporte? Ya, a todo esto me dice mi nombre, claro, hay que decir Nicolás Núñez, Nicolás Sí, porque Núñez. ese día del 11 se nos va a olvidar tu nombre. Po. Bueno, más fácil, vote por un común, por un igual, un NN, un Nicolás Núñez, mire qué buena es. No, el aporte es de todo el colectivo que se encuentra atrás haciendo el recogimiento de cuáles son las necesidades y urgencias de los territorios. Ya, primero que todo, el constituyente, como bien lo decía Ricardo ahora, más que tener la cualidad de hablar harto, tiene que tener la habilidad de escuchar harto, de tener una escucha empática, una escucha activa, de ponerse en el lugar del otro. Para mí sería pero espectacular partir la Constitución, por ejemplo, modificando el capítulo del Ministerio Público. Pero a lo mejor eso no es lo que quiere la señora que está en Litueche, a lo mejor esa señora quiere conectividad. Entonces, eso es importante, separar lo que yo creo que es importante de lo que la verdad las personas que se encuentran detrás de nosotros son importantes. Ahora, si me preguntas con respecto a mí, me gusta a mí todo el tema que tiene que ver con reforma integral al sistema judicial que tenemos hoy día, no ordenamiento jurídico, y no va en contra de los jueces. Necesitamos robustecer el poder judicial. Tenemos, por ejemplo, en San Fernando hoy día un juez civil que hace las causas de laboral y de civil. En Litueche tenéis, por ejemplo, un solo juez que hace las veces de garantía penal, civil, familia, ve todo, o sea, ve todo. Es un circo
circo pobre en el sentido de que tiene que ver todo, y eso atocha a los tribunales. Hay que darle más fortalecimiento a las corporaciones de asistencia judicial. En San Fernando tenemos el mismo edificio hace más de 40 años, con los mismos profesionales que son excelentes profesionales, con magíster, con un montón de postítulos, pero lamentablemente no se invierte en infraestructura, no se abren nuevas plazas para contratar más abogados en esos puestos. Por otro lado, hacer la separación, como habíamos dicho, de los tribunales de cobranza con los tribunales civiles, ¿ya? Fortalecer los procedimientos de mediación y de acuerdos alternativos. Uno siempre quiere judicializar todo, vamos a una sentencia, el tribunal a juicio. Usted puede en un centro de mediación, por ejemplo, hacer un acuerdo que tiene el mismo valor de una sentencia. Desatochar y hacer más eficaces y eficientes los tribunales es algo muy importante. Por otro lado, una materia que para mí es fundamental, inclusión. Inclusión tiene que estar sí o sí, hacer sistemas que sean de verdad de inclusión. Y también medio ambiente. Medio ambiente yo creo que es un pilar fundamental, porque si no tenemos planeta Tierra, ser vivo viviente que nos da de todo, no tenemos ni siquiera la posibilidad de estar hablando de derechos. Nada. No hay Exacto. nada después, si tú no tenés agua, no tenés vida, no tenés nada. Entonces es un eje fundamental para poder tener el contexto y el escenario para discutir de los próximos derechos. Es el escenario actual, el problema climático, las economías circulares. Todos esos temas tienen que estar incluidos en la nueva constitución, sí o sí, y esta constitución tiene que ser verde. Desde tu punto de vista, entonces tendrías que tener 3. Nicolás Núñez nos dice que él se preocuparía de esas 3. La constitución es grandota, tiene muchas áreas. Es que, ¿Y tú hablando de estarías derechos más cómodo en humanos, eso? ya incluye bastante, po. Así, protección a los derechos humanos. Y ahí ya metís salud, educación. Sí, pero también es ampliota, ya, pero justicia, equidad y ecología. Sí, Esa sería tu área donde te sentirías más cómodo. en amplio. Sí. Ya, perfecto. Sí. Bien, ¿tu caso, Ricardo? Lo primero, reforzar que en realidad el rol de los constituyentes es escuchar. Nosotros evidentemente, y creo que es importante que hayan abogados candidateándose a este proceso, porque partimos con una cierta ventaja técnica, pero independiente de esa expertise técnica, de nada sirve que nosotros conozcamos de leyes si no somos capaces de juntar ese conocimiento con lo que realmente quiere la gente, Exacto. porque si no va a terminar una constitución de nuevo que no se siente propia. Una casa que no se siente propia se derrumba y dura poquito. Entonces eso como primer punto, o sea, transmitir que el rol de los constituyentes es como de un traductor. Nosotros escuchamos y a partir de nuestra expertise técnica, que en nuestro caso los dos somos abogados, llevamos a un órgano normativo, el más importante de todos, el rayado de cancha de todo nuestro ordenamiento jurídico, que se llama Constitución. Diciendo eso, para mí, digamos, por las cosas que he escuchado, me he ido dando cuenta que hay 3 prioridades. Primero, mejor Estado. El otro día fui... Más eficiente. Más eficiente, pero déjame ponértelo con un ejemplo. El otro día fui a Locarreño, camino a Roma, una junta de vecinos que estaba esperando hace 16 años que se construyeran sus casas del subsidio. San Roque, habían 21 años también. Doña María hay récords, Ahí mismo, hay casi sí. como una competencia de Que qué lleva más junta años. de vecinos lleva más años esperando el subsidio. Y doña María me decía, la presidenta de la junta de vecinos me decía, he visto desfilar en estos 16 años a gente de la izquierda y gente de la derecha prometiéndome que este gobierno sí que nos va a construir nuestras casas. Y doña María me decía, ¿sabe qué es lo que está pasando? Nosotros somos una comunidad de adultos mayores, nuestros socios se están muriendo antes de recibir sus casas, antes de que la primera piedra se ponga ahí. San Roque me dijeron lo Entonces, mismo, sí. por más que nosotros en la Constitución pongamos derecho a la vivienda, si no tenemos un Estado moderno que no se demore 16 años para construir las casas, de nada sirve el precioso derecho poético de poner en la Constitución derecho a la vivienda. Entonces, primera prioridad, mejor Estado, uno moderno y eficiente que sirva realmente a las personas y no al revés. Segunda prioridad, más sociedad. Y vuelvo al mismo ejemplo. Todo esto, este esfuerzo vecinal de poder cumplir el sueño de la casa propia, es un esfuerzo comunitario de personas que no forman parte del aparataje estatal. Doña María, que me contó esta historia, es presidenta de la Junta de Vecinos y de manera voluntaria genera una instancia comunitaria donde se organizan. El Estado tiene que facilitar esas instancias comunitarias de organización, porque las juntas de vecinos, las agrupaciones, las fundaciones, toda la sociedad civil es muy importante, y es importante que el Estado deje realizar y trabajar a esas agrupaciones, porque saben mucho mejor que el burócrata estatal cómo resolver los problemas, están mucho más cerca de los problemas, y eso es más sociedad. Y para mí ahí está un poco una lógica de un Estado subsidiario que no es la lógica de subsidiaria de los 80 que tú te referías antes, es una subsidiariedad activa, que es un Estado que habilita a las comunidades, no que se echa para atrás como esperando que los privados hagan todo. Entonces, más sociedad. Y el tercer elemento para mí es descentralización, y lo hablábamos un poco al principio. El poder político, el poder económico, los talentos son equitativamente distribuidos en el territorio nacional, y lamentablemente hoy día las decisiones políticas se están tomando con criterios de Santiago. Los recursos que aportamos
todos los chilenos de todo el territorio nacional se gastan mayoritariamente en Santiago. El Transantiago se come como un 40% de plata que viene de las regiones. Ese no es nuestro problema. ¿Por qué Santiago se está comiendo la plata que generamos nosotros en las regiones? Nos hemos llenado de cargo. De hecho, el 11 de abril se vota por gobernador regional. Sí. Y lamentablemente todos esos cargos de unos políticos que ya agarran como una frase cliché el concepto de descentralización, porque todos los comparten, todos dicen hay que descentralizar Chile, pero hemos hecho un montón de cargos, votamos por uno el 11 de abril, pero si esos cargos no van aparejados de recursos para hacer la pega, que hoy día se lo está llevando Santiago, y de facultades legales para hacer la pega, es pura carguita y vamos a seguir generando burócratas que digamos, viven del sueldo que paga el Estado, que pagamos todo. Que pagamos todo sin mucha atribución sí. real. Entonces, ese es mi tercer eje, descentralización. Entonces, mejor Estado, porque de nada sirven los derechos si no tenemos un Estado que esté a la altura, más sociedad, porque son los que saben mucho mejor que el burócrata estatal que nos tiene hoy día curado de espanto cómo resolver los problemas, y descentralización, sobre todo porque somos una provincia que está demasiado cerca de Santiago. Entonces vivimos ese problema constantemente y nuestro talento, nuestros jóvenes se van, las oportunidades laborales no están acá y tienen que volver acá. Sí, oye, luchar también contra el analfabetismo digital, que en la región es bastante. Sí. La gente le dice, aquí tiene su clave única, haga su trámite. La señora no tiene idea de cómo sacar su clave única ni cómo poder hacerlo. Con descentralización también, incluso yo voy un poco más allá con descentralización, voy con autonomía regional. El otro día estaba hablando acá de autonomía tributaria, que tengan por favor las regiones la posibilidad de tener autonomía tributaria para poder decidir si los impuestos del vino, del cobre, de la fruta se quedan acá en buena parte y cómo es acá, dónde se decide, dónde se redistribuye y dónde se invierte esa plata. Porque lo decide Santiago sin saber, sin conocer cuáles son las necesidades de acá del territorio. Entonces eso es muy importante para darle autonomía a las regiones. Otra cosa, que aquí a lo mejor me pueden correr la cuerda después, pero lo voy a decir igual porque yo creo que seguimos la lógica de que estamos aburridos de ciertas cuestiones, de este fenómeno bicéfalo de que la izquierda y la derecha y la cuestión. Hay que desmonopolizar la discusión política, que hoy en día está lamentablemente profundamente arraigada y sectorizada en los partidos políticos. Hay que darle reconocimiento a otras instancias donde efectivamente se dan discusiones políticas. En la junta de vecinos, en una ONG, en una organización comunitaria funcional, ahí hay discusiones políticas y hay que hacerlo. Y hay que darle también más posibilidades a los independientes, porque lamentablemente hoy día, y a mí me lo digo con mucho pudor, porque yo voy también de candidato por ocupo de un partido político, pero los partidos políticos tienen la posibilidad hasta el día de hoy de decidir estructuralmente las decisiones políticas de Chile. Debería ser que un independiente de una junta de vecinos tenga la misma posibilidad de llevar un candidato de un partido político. Pero lamentablemente eso no lo podemos cambiar ahora, porque lo vamos a tener que cambiar después cuando estemos en la constituyente respectiva. Estimados, se nos pasó volando el tiempo. Estuvo muy entretenido. Quiero hacerles la Estoy esperando con ansia el tequila. Ya. Tequila margarita. Tequila con café. Oye, el Cuba Libre también me gusta. Quiero hacerles la última pregunta. Lamentablemente no hablamos del sistema, de sistemas previsionales, que es el tema que me encanta, y vamos a hablar de pensiones. Un día cualquiera invítenos de nuevo y hablamos de pensiones. Si ya nos hicimos amigos con el y hablamos de sistemas de pensiones, que es el tema que me interesa. Efectivamente. La pregunta final para ambos. ¿Ya? 2 minutos cada uno. Hágala. ¿Cuál es la pregunta final? ¿Por qué tendríamos que votar por Nicolás Núñez Gangas? ¿Por qué? Esa respuesta no se puede dar en esta instancia. No, estamos antes del 11 de pero febrero. ¿por qué yo tendría que creerle? Es que no, hay una cuestión del CERVEL que nos puede multar. Nosotros no podemos decir por qué vote por nosotros hasta el 11 de febrero. Pero sí puede decir, cuáles son las ideas que tú crees importantes para llegar al proceso constitucional. Reformula la pregunta. Ya, reformula. ¿Por qué yo tendría que creer todo lo que usted dice? Bueno, aquí el llamado no es como a que crea lo que yo digo, vote por mí, soy el más pulento de la población. No diga vote, no diga vote. No, aquí tiene que ver con la gente que se siente representada por alguien. Como bien lo decía Ricardo, el constituyente es un portavoz. Ya es un portavoz que va a llevar lo que dicen las personas y ponerlo como una herramienta dentro de esta constitución. Si usted tiene ideas afines y comparte los principios que nosotros hemos estado dando en este programa, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con reforma al sistema de justicia, que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con la prioridad del derecho a la vivienda. Si usted, por ejemplo, hace un catálogo y usted dice, estas son las cosas que para mí son importantes, y a usted le parece que son importantes y que son acordes con lo que usted quiere, hágalo. ¿Ya? Puede que haya otras personas que le parezcan más importantes otras cosas. He visto muchas personas, por ejemplo, de derecha que están bastante preocupadas por la propiedad. La propiedad es un derecho humano, la propiedad nadie va a llegar y le va a expropiar las cosas que tiene. También se hizo una campaña alterna un poquito con eso. Pero usted tiene que ver qué es lo que lo representa, ¿ya? ¿Quién es la persona que usted considera que tiene más habilidades también? ¿Usted es confiable? Sí, de hecho usted puede ver mi índice de transparencia. Yo
bueno, a los 27 años fundé mi estudio jurídico y hoy día yo tengo 1.230 causas patrocinadas con mi nombre. Entonces hay un ejercicio detrás. Y cuando la gente, porque Ricardo sabe, cuando uno sale de abogado, uno sale con un estigma de antes que ladrón con título. Esa onda. Entonces hay que hacer un ejercicio de transparentar y de ser honesto, porque si no la gente no te contrata, porque la gente viene con una desconfianza. Entonces están los números detrás, llevamos tiempo trabajando con las personas, conozco el territorio, me van a sacar hasta por todos lados de que claro, fui asesor parlamentario, pero eso del asesor parlamentario me dio la posibilidad de recorrer todo el distrito y conocer la realidad de las personas, su urgencia, y también una red de contacto con dirigentes de cada uno de los territorios que son muy muy importantes. Y tampoco se puede llenar, y esto va para los dos, tampoco se puede llenar la asamblea de puros abogados. Es importante que hayan abogados, pero también es importante que hayan dirigentes sociales, representantes de los pescadores, que haya diversidad, que haya gente de las comunidades autóctonas originarias, que hayan personas que tengan que ver, por ejemplo, yo vi una constituyente que era de Rapa Nui. Tiene que estar la diversificación de toda la gente de esta nación representada en la Constitución. Perfecto. Don Ricardo Neumann, Si queremos, ¿por qué tendríamos que confiar en usted? porque si queremos construir ¿Por qué? esa casa común, cada vez que, de hecho, haciendo el ejercicio, cuando uno está proyectando la construcción de una casa o algún proyecto importante, es importante que tengamos presente que hay que ser honesto, digamos. El arquitecto medio chamullento que te dice, oye, te voy a construir esta cuestión por acá, esta ampliación te la voy a hacer con 300 lucas y después te termina cobrando 1.000.000. Es bien típico. Y yo veo hartos arquitectos y maestros chasquillas candidateándose para el proceso constituyente, que prometen poderes especiales, mágicos en la Constitución, generan expectativas súper falsas, injustas a una población que está esperando que la vida mejore en Chile, y algunos dan como respuesta exclusivamente la Constitución, y no es solamente esa la respuesta. Por ejemplo, Nicolás decía hace un rato que una de las cosas que le haría en la Constitución es separar los tribunales civiles normales con los tribunales de cobranza, pero eso no lo ve una Constitución, lo ve el Código Orgánico de Tribunales, tú lo ves muy bien, es una reforma legal, entonces también hay confusiones entre qué es lo que hacemos nosotros. ¿Se puede hacer la bajada para poder hacer la separación? Sí, podría ser, pero en el fondo yo qué es lo que prometo, digamos, o transmito. Lo primero es que soy un candidato realista. Muchas veces a mí me dice la gente que no me conviene porque dice, oye, pero es que tenéis que como que adornar un poquito la verdad para que la gente vote por ti. No, yo no la adorno. Creo que de hecho el adornar las cosas en política es lo que tiene a la política por el suelo como está. Yo digo las cosas de frente. Transmito claramente para qué sirve una Constitución, creo que se ha hecho ese ejercicio aquí con Nicolás muy bien, pero también transmito claramente para qué cosas no sirve y qué es lo que necesitamos para llegar a eso. Y por lo tanto, por mucho que tengamos un catálogo de preciosos derechos, si no tenemos un Estado moderno, la cosa va a quedar ahí estancada. Eso es lo primero. Lo segundo, escuchar. Yo de verdad, si bien me siento bastante seguro en mi expertise técnica como abogado, porque me especialicé en Derecho Constitucional, dejo toda esa expertise técnica de lado para ponerme a escuchar. Escuchar, porque la política se divorció de la calle y hay que volver a hacer esa conexión. Entonces, escuchando, yo soy un mero traductor técnico de las cosas que yo veo en estas 20 maravillosas comunas del Distrito 16, donde por supuesto San Fernando es una de las comunas más grandes y yo nací y crecí acá, pero toda esta tierra tiene que llevar su identidad a la Convención Constituyente. Y lo tercero, porque no me quiero arriesgar a tener un país en donde mis hijas, porque yo ya soy papá, crezcan de manera infeliz, crezcan en un país injusto, crezcan en un país que no sea capaz de darles las herramientas suficientes para que ellas puedan ser dueñas de su propio destino y busquen libremente su felicidad, como dice la Constitución norteamericana. Yo, desde el momento, y yo creo que toda la gente que es papá aquí puede, digamos, y que tiene como alma de familia puede matizar conmigo, pero te va a pasar y te vas a acordar de mí. A uno le cambia el switch, porque uno dice, desde este momento en adelante hay un tercero que no soy yo, que depende exclusivamente de mí, y que quiero que crezca, y que quiero que sea feliz, que quiero que se desarrolle. Entonces, ¿qué mejor forma de darle a mis hijas un mejor país? Un país que sea más justo, que sea más digno, que viva en paz, que se vuelva a encontrar entre tanto atrincheramiento que hemos tenido, que ser capaces de escribir la Constitución en la que van a vivir mis hijas. Y esa yo te diría que es la motivación personal, porque yo quiero que mis hijas vivan en un país mejor, quiero hacer una buena Constitución, una Constitución que no provenga de la trinchera ideológica a la que yo pertenezco, sino que sea capaz de conversar con las ideologías como lo hemos hecho
hoy día también, y que, te insisto, me voy muy contento de este programa, porque si es que estas dinámicas de conversación se dan en la Convención Constituyente, va a salir bien la cuestión. Pero si empezamos así como al pimponeo de sordo, lamentablemente no vamos a llegar hasta la esquina, pero soy un optimista. Se ve un poco que no es necesario. ¿Ustedes creen que soy muy romántico en esto? No, para nada. Para nada. O sea, no. yo creo que la conversación que hemos tenido con Nicolás es la mejor demostración de que esto resulta. Si me permiten como confesar. Como último minuto. Último minuto. Ya, último. Yo la verdad es que a mí me acomoda mucho. Yo soy un perro de pelea, yo soy un bulldog, ¿me entendí? Entonces, a mí, y ojo, que es un ejercicio también que ha hecho la izquierda mucho tiempo en este país, la opción de ser oposición es bastante cómoda de repente. Chas, obvio. Atacar, Siempre, ¿me toda la entendí? vida. Pero en realidad la lógica que tiene que seguir la constituyente, que oye, una cuestión histórica, no la podemos farrear, nunca hemos tenido esta posibilidad. Exacto. Entonces yo dije en ejercicio interno, dije, bueno, ¿qué hago? Voy y me pongo como, no, dije yo, no es la dinámica, dije yo, no es la dinámica, aquí la dinámica es discutir, en lo que estemos de acuerdo, estar de acuerdo, en lo que no estemos de acuerdo, ser absolutamente dispares, y eso está bien, y respetar la diferencia, ¿me entiendes? Pero tampoco podemos caer en ese ejercicio, porque creo que Chile no espera eso, y creo también que no sería sano el ejercicio que se puede dar en la constituyente. Insisto, hay que defender férreamente nuestros principios desde la vereda en las que estamos, pero en lo que estemos de acuerdo transversalmente, ojalá que eso salga rapidito, que quede rapidito en el articulado, ¿me entiendes? Entonces también y hago también un llamado a mis congéneres de esta vereda, a superar también esa lógica, porque es un trabajo que también interno que tuve que hacer yo, superar la lógica, abrirse al diálogo, porque de repente uno se cierra, y si te juntas con personas también de tu mismo sector siempre, te van a decir, oye, está bien, súper bien, hay que hacer esto otro. Pero en realidad hay que hacer un reconocimiento también al par, al diferente, y que sus ideas, por mucho que me gusten o no me gusten a mí, en realidad esto es para Chile. Y Chile es mucho más grande que cualquiera de lo que todos nosotros estamos sentados en esta mesa. Eso. Oye, más que agradecido, la verdad es que se nos encantadísimo con ustedes, muy simpáticos, muy agradables. Nicolás Núñez con su extrovertido, ¿ya? La tranquilidad de Ricardo Neumann. Hasta me dijo romántico, ¿ah? Te dijo romántico y viajero, le faltó. Pero tú eres romántico. No, yo soy cruzado, eso sí, no un romántico viajero. Oh, lindo. Yo soy de Es de la- Colchagüita. es de la foto. No, pero es mi Es de la alma foto. mater, estudié ahí. Yo soy colocolino. Está bien, Soy po. de la Chile. De Colchagüita de San Fernando. No, y somos todos de Colchagua, en eso sí nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Ya, chicos, ha sido más que un agrado haberlos tenido. Espero tenerlos nuevamente. Ya no hablando de cosas tan en el aire, Abstractas, sí. muy abstractas, sino ¿Ya? más en terreno. Acercándonos un poquito a lo que son una realidad, pensiones. A mí es mi tema, ¿ya? Sistemas de pensiones. Ya, ¿Cómo bueno, eso va a estar bueno. ¿Cómo podemos mejorar? Si traen aportes, sus ideas, partiendo un poquito de atrás de don Otto von Bismarck, ¿ustedes cachan la idea? ¿De dónde viene? Vamos a traer aportes, pero el aporte principal tiene que ser del Estado. Claro. En materia de previsión. Ya. Sí, pero Ya entrando El ahí. problema es que los Pero- aportes del Estado el vienen día- del bolsillo de las personas a través de los Exactamente. impuestos, entonces es un Y el- círculo vicioso. sí, ¿no? y el día de pilar mañana- solidario, el día de pilar mañana solidario fue un parche, creo que quedará era. estampado en la Constitución. Nicolás Núñez, NN. NN, Ricardo Neumann, Que más se un escribe con placer. doble, que se escribe con doble N al final, así que Sí. NN también. ¿Ah? ¿Es Neumann o Newman? Neumann. Se dice se escribe Neumann, se Se pronuncia pronuncia Neumann, Neumann. pero da lo mismo y me dicen Newman y yo digo sí, pues como mi Ah. abuelo Paul. Paul Newman. Exacto. Ya, Así que- un gusto. Todo Nos bien. vemos en la próxima edición, el próximo día sábado. Ya pues. Chao. Que estén muy chao. bien. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Aquí finalizamos una edición más de tu programa. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Hasta pronto. Municipalidad de San Fernando informa. Hola, soy tu alcalde Luis Berbat y quiero hacer un llamado a todas y todos los sanfernandinos a no relajarnos en el auto.